Uno de los grandes problemas es que se cometen errores en el tratamiento de los datos. Es por eso que muchas veces las empresas, y no solo con los datos, sino que también con cualquier activo de información, las empresas suelen darse cuenta de sus errores o sus problemas posterior a que las intrusiones o los riesgos se han concretado y ya no hay forma de remediar lo que ha sucedido. La industria ha establecido muchos parámetros con la búsqueda de poder subsanar estos riesgos y el hecho de que se concreten dentro de la empresa. Pero es importante mencionar de que los riesgos, así como van creciendo las medidas de protección de los activos, también van creciendo los riesgos. Y sobre todo que muchas veces la ejecución de los riesgos asociados a los activos de información son luchas de intelectos. Por un lado tenemos un equipo informático que está dedicado a ir controlando y aumentando y mejorando lo que es la protección de los activos de información, y por otro lado tenemos a un grupo de personas que está tratando de vulnerar esa protección a los activos de información con un objetivo en particular. Y cuando digo un objetivo en particular, no me refiero a un hackeo. Muchas veces simplemente es la extracción, la extracción está dentro del hackeo, pero el proceso de observación incluso de cosas que estén sucediendo dentro de la empresa para poder alimentar ya sea un rumor. Muchas veces los activos de información se filtran a la prensa. Por ejemplo, cada año cuando una empresa va a lanzar un producto nuevo, puede suceder de que se filtre anticipadamente ese lanzamiento, y eso es una desprotección o sucedió algo, un riesgo se concretó en base a la protección de los activos de información. Y eso es lo que entonces ahora vamos a ver en este video. En el mundo empresarial hay una tendencia generalizada a considerar como activos de la empresa únicamente los bienes tangibles, como los muebles, las máquinas, servidores, etc. Sin embargo, no debemos olvidar que existen bienes intangibles como la cartera de clientes, las tarifas, el conocimiento comercial, la propiedad intelectual o incluso la reputación de la empresa. Todos estos elementos forman parte de la información de nuestra empresa y constituyen uno de los activos más importantes de nuestras organizaciones. Existen empresas incluso que basan su negocio en el tratamiento de la información, como la que se dedican a la publicidad, prensa, radio, televisión, contenidos multimedia, operadores telefónicos, entre otros. Pero no debemos pensar que son las únicas que han de preocuparse por la seguridad de la información. Es un error común pensar que en el ámbito de una pequeña empresa no es necesaria la protección de la información. Pensemos, por ejemplo, en las tarifas o las ofertas que presentamos a nuestros clientes, las cuales nos permiten posicionarnos en el mercado o frente a la competencia, o en nuestros planes estratégicos para el crecimiento de nuestro negocio. Recapacitemos sobre las consecuencias que tendría la pérdida de la contabilidad de la organización, perder la cartera de clientes, la información confidencial que tenemos sobre nuestros clientes, como sus cuentas bancarias, la propiedad intelectual de nuestra empresa, etc. Todos estos ejemplos forman parte de la información de nuestra empresa, por lo que la convierte en un activo vital que debe protegerse adecuadamente. Esto es lo que conocemos como seguridad de la información. Ahora, describiendo el problema principal, como podemos verlo en la slide, gracias al uso de tecnologías, el procesamiento y almacenamiento de grandes volúmenes de datos se ha vuelto muy sencillo. En la memoria USB, por ejemplo, se podría almacenar sin autorización para eso una gran cantidad de información confidencial de una empresa de tamaño mediano, e incluso a través de correo electrónico se podría enviar información confidencial de la empresa, como la base de datos de los clientes, con fines distintos a los permitidos. En la empresa, estos problemas son importantes y relevantes que sean tratados. Entonces, en la empresa, en base a los problemas que acabamos de conversar, existen principales errores en el tratamiento de la información y hay formas de evitarlos. Entonces, tal como podemos ver en la figura, el primero corresponde a el error en la información importante de la que no se realizan copias de seguridad.
Para evitar cometer este error, tendremos que asegurarnos que tenemos una copia de seguridad actualizada de la información, al menos de ella, de la que es más crítica, y además debemos comprobar que sabemos y que podemos recuperarla. El segundo, vamos a hablar sobre carpetas de red compartidas sin control de acceso, usuarios que no saben dónde está la última versión de un documento, usuarios que tras un cambio de puesto conservan acceso a información que por el nuevo tipo de trabajo que van a desempeñar no deberían tenerlo. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Estos errores se pueden evitar si hacemos que la información solo sea accesible a quien la necesita y esté autorizado para ello, es decir, implantar un control de accesos. En tercer lugar, tenemos la presencia de discos duros portátiles sin que la organización conozca y tenga inventarios de quién los utiliza y qué información puede estar almacenada en ellos. Falta de información de los usuarios en la herramienta que utilizan. También podemos tener que se deja que los empleados utilicen almacenamiento en la nube y su correo personal para actividades empresariales o profesionales. ¿Cómo evitamos esto? Si no se limita el uso de aplicaciones no corporativas, correo, o sea, uso de correo personal, nubes personales, etcétera, etcétera, y se controla el uso de dispositivos externos, ni los usuarios tienen la adecuada formación, cometeremos estos errores. Por ende, es importante tenerlos en consideración. Como último punto tenemos tirar los computadores y discos a la basura sin ningún control previo de su contenido. Esto, ¿cómo se evita? Hay que tener controlado los soportes y los equipos computacionales. Esto es esencial, pues algún día dejan de ser útiles, pasan a ser obsoletos, ya sea por obsolescencia programada o por desgaste. Es este el momento de deshacernos de ellos, borrar toda la información que tenían, de forma que no puede quedar rastro de su uso previo. Finalmente, aunque la tecnología es un elemento indispensable de cualquier organización, debe utilizarse de forma adecuada para evitar riesgos en la gestión de la información. Por lo tanto, es de extrema importancia que se adopten las decisiones y medidas necesarias antes de que se produzca un incidente de seguridad de la información. De esta forma, entonces, acabamos de ver aquellos aspectos que nos interesan a nosotros dentro de lo que es la protección de activos de información, aquellos problemas y errores más comunes que generan un mayor impacto y que en general ISACA nos establece como aquellos aspectos, problemas y errores que un auditor debe considerar al momento de realizar tanto el diseño del control como el diseño de la auditoría de sistemas de información centrada en lo que es la protección de los activos de información.